7:20 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este martes 31 de mayo del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Muy buenos días a todos los compañeros. Buenos días al país. Son las 7:20 en República Dominicana. Una vez más, repetir, la lluvia que ha caído sobre diferentes lugares de la geografía nacional y especialmente sobre la capital pide mucho más precaución a los conductores. Ya informamos del accidente de hoy temprano en la mañana. Vi las imágenes, unas imágenes que el cuerpo de bomberos de la ciudad de Santo Domingo subió a sus redes sociales. El cabezote de la patana del vehículo en cuestión quedó de alguna manera atrapado hacia el mar. Oye, impresionante. Ojalá que la persona que iba conduciendo pues haya logrado sobrevivir con bien esta situación. Una lástima, pero si no hubo víctimas fatales, eso sería pues bastante bueno dentro de la desgracia. El malecón se supone, hace mucho tiempo se ha hablado de liberar gran parte del centro de la ciudad de la presencia de este tipo de vehículos. No sé si hay una hora límite, pero a las 6:20 y tantos minutos estaba así, con este vehículo pesado casi frente al Banco Agrícola, pues había atravesado la acera sur de nuestro malecón y por muy poco, pues el vehículo no caía al lecho marino. Así que repetimos esa información que ya con más nivel de detalle pues está colocada en las redes sociales de diferentes cuerpos de asistencia en el país. En países como el nuestro, en países lo que llaman algunos en vías de desarrollo, otros pura y simplemente tercer mundo. Una vez Raúl Alfonsín, aquel fenecido expresidente argentino y el primero que gobernó con la restitución de la democracia en ese país después de 1983, hablaba del cuarto mundo, ni siquiera del tercero, hablaba de países que estaban más allá de las vías de desarrollo, de países que estaban pues en una situación mucho peor. En el caso de la República Dominicana, hay que hacer dos abordajes. El abordaje optimista, positivo, el que nos demuestra que desde el año 60 para acá ha habido una importante transformación material, el que nos demuestra que desde 1980 en adelante ha habido un aumento de casi 20 años en la esperanza de vida del dominicano, sobre todo cuando se divide por género y se ve que la mujer dominicana ya está pues alcanzando cifras importantes en cuanto a la esperanza de vida. Vemos por qué el índice de desarrollo humano ciertamente se ha fortalecido. Y esto ha ocurrido, como hemos insistido, a través de muchos años de evolución, de trabajo permanente, de superación, de capital invertido, arriesgado, de un recurso humano que trabaja duro, como es el caso del dominicano, y que ha demostrado allí donde se le ha dado la oportunidad mínima, tanto de capacitarse como de trabajar por un precio medianamente justo. El obrero dominicano ha hecho lo que le corresponde. Es productivo, es puntual, es disciplinado, aprende y se amolda ciertamente a los objetivos. Eso lo han comprobado ciertamente la inmensa mayoría de las empresas, sobre todo foráneas, que se han establecido en la República Dominicana. El trabajo de los dominicanos, por ejemplo, en el área del turismo, ha dado como elemento de comprobación no solo esa gran capacidad de trabajo, agregamos a eso una gran capacidad también de dar servicio al cliente. Si bien ese es un punto en el que siempre se puede mejorar y en el que muchas instituciones tal vez no pasan las exigencias, yo creo que el dominicano, insisto, es un trabajador que ha demostrado por qué le ha dado a este país, le ha brindado ese nivel de productividad. Sin embargo, a pesar de todo este avance, de todo este desarrollo, de toda esta transformación que es cierta, que es real y que ha tenido puntos importantes, sigue habiendo importantes deudas en materia de contribuir al desarrollo del país. Y una de ellas, y que es la que más ata a los gobiernos, son las obras de infraestructura. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, hay quienes entienden, y yo muchas veces he dicho que claro está, algunas de las transformaciones más importantes que puede hacerse en los países van más de la mano con aspectos que no son tan tangibles como un elevado, como una carretera, como un puente, como una presa. Hablamos del ordenamiento jurídico, hablamos del Estado de Derecho, hablamos de la sensación, la percepción de funcionamiento de las instituciones. Hablamos de esa satisfacción que debe tener el ciudadano en cualquier país de que los impuestos que paga le son devueltos con servicios de calidad mediana, superior, buena, suficiente para sentir que vale la pena participar del contrato social. En el caso de nuestro país, si bien nosotros
extrañamos muchas de esas políticas, nos gusta pensar de que deben ser prioritarias. Yo soy de los que dice, por ejemplo, que la nación dominicana, uno de los primeros elementos que tiene que tratar de elevar su nivel de funcionamiento es, por ejemplo, de sus 3 poderes que constituyen la nación, el poder político, bueno, el poder judicial, tener los tribunales de mayor nivel de eficiencia, trabajo, que pueda tener un país de nuestro tamaño, un país de nuestro nivel de desarrollo, asistir a la justicia con las agencias auxiliares de más calidad. Por eso es importante una reforma policial, por eso es importante acompañar todo ese tema de la justicia. Sin embargo, más allá de todos esos deseos, hay una realidad, señores, y es la deuda de infraestructuras, es la deuda que todavía persiste en buena parte del país, no solamente de que el Estado diga presente en forma de asfalto, en forma de hormigón, varilla, cemento, sino el hecho de que muchas de las infraestructuras que están presentes en algunas partes del país, ya sean nuestras regiones más lejanas, rurales y remotas, ya por un tema del tiempo que tienen construidas, por un tema de la falta de mantenimiento, por un tema de que el uso le ha sobrepasado a veces el diseño con el que fueron realizadas, pues hace tiempo y están como si perfectamente o no se hubiesen construido o hubiera que empezar de cero. Es por eso que es muy importante que en los países, dentro de los grados de planificación que permiten las políticas públicas, pueda verse más allá de la curva, pueda pensarse a 20 años, a 10 años, a 30 años. Aunque eso también hay que decirlo, no todo el mundo reacciona igual ante esos planes. Muchas veces un presidente, un líder político ha tenido alguna vez el apremio, el atrevimiento, la osadía, la creatividad de anunciar un proyecto de país a 20, 30 años, y muchas veces la respuesta hay que decirlo sin sentirse uno culpable ni criticar a quienes responden así. Muchas veces la gente dice: a mí hábleme de los problemas de ahora, hábleme de los problemas inmediatos, hábleme de lo que se va a solucionar en el corto plazo y no me hable de República Dominicana 2044, por ejemplo, como cuando en su momento se presentó ese proyecto. Pero no tiene nada de malo, realmente es necesario pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque primero la población crece, porque sus necesidades se multiplican, porque muy posiblemente de hacer las cosas medianamente bien en el presente, se puede multiplicar la posibilidad de tener soluciones en el futuro. La población, por ejemplo, es un elemento que claramente usted tiene que pensar para más gente de cara al futuro. Los cálculos de densidad poblacional de las ciudades, las acometidas de electricidad, de agua potable, la planificación de crecimiento urbano de las grandes ciudades de un país, y en el caso del Gran Santo Domingo, de las zonas de más población como son el Gran Santo Domingo, Santiago, el caso de Punta Cana, que perfectamente, insisto, puede ser un laboratorio de políticas públicas más arriesgadas, más de avanzada, sobre todo por el crecimiento desorganizado que allí se ha dado, al mismo tiempo que un gran desarrollo económico. Así que cada vez que se habla de un polo como Pedernales, cada vez que se habla del crecimiento de una parte de la ciudad, como en la administración pasada, en el gran esfuerzo, por ejemplo, de Ciudad Juan Bosch, cada vez que se habla de hacer planes pensando en el futuro, el famoso tema de la planificación eléctrica, hay que pensar ciertamente, insistimos, en esa enorme deuda. Uno de los puntos del país, uno de esos rincones que hará cuestión de muchísimos años se hablaba de ese desarrollo, era esa esquina superior en el mapa norte, cercana a la frontera con Haití, y donde la provincia de Montecristi, adjunto a la costa de Puerto Plata, ha tenido puntos históricos donde parecía que sí, que se conectaba al tren del desarrollo. Curiosamente, no empezó por Puerto Plata en la época moderna, aunque sí empezó en la época colonial, puesto que allí se fundó la primera ciudad del Nuevo Mundo, y Puerto Plata tiene una bonita historia colonial y una bonita historia posterior a nuestra independencia. Pero ya en el siglo XX, sobre todo después de la mitad del siglo XX, es la zona de Manzanillo la que comienza a tener proyectos, digamos, modernos, con su puerto, con la posibilidad de atracar buques de carga que buscaban el banano, que era el producto principal, la presencia allí de la Grenada Company, esa multinacional norteamericana que tuvo una presencia importante en la zona, que permitió la construcción, por ejemplo, de una buena cantidad de casas, de viviendas cercanas a ese puerto, y el desarrollo de algunas locaciones. Todavía tú vas hoy a Manzanillo y te encuentras con esas edificaciones ahí. Las casas con las piedras. Lo que era el hospital, así es, construido con piedra, lo que era el cuartel policial local todavía está construido con piedra. Pero ahí permanece también la terminal de acero gigante. Correcto. Que utilizaba la Grenada Company. Me tocó verla, sí, recuerdo. Y además, es un pueblo que está muy bonito, Manzanillo. Sigue teniendo la misma planificación urbana que se le dio en aquella época. Le voy a agregar, Rosendo,
que cuando esa compañía estuvo en su... Sabe que mi suegra era enfermera en ese hospital. Oh, ya. Y ella siempre vivía, siempre, después de muchísimos años, con la ilusión de volver a Manzanillo a ver ese hospital, y yo la llevé. Mira qué bien, qué interesante. Sí. Tú sabes, Rosendo, que además de todos esos momentos, esas estructuras que tú mencionas, la Granada Company vivió, digamos, esa época de gloria. El pueblo tenía esa fuente de empleo y de riqueza. El primer campo de golf que se hizo en la República Dominicana no fue en Punta Cana, ni fue en Diente de Perro, ni fue en Casa de Campo La Romana, fue en la zona de Manzanillo. Era uno de los atractivos que tenían, sobre todo los ejecutivos de esa compañía cuando viajaban a la República Dominicana. Nos tocó ver el área justo donde estaba ubicado ese campo de golf. Pero, sin embargo, como tiende a pasar muchas veces en nuestra América Latina, como pasó con la Alcoa en Pedernales, como ha pasado en otras partes del mundo y del país y en América Latina, terminados los ciclos de producción, terminadas las olas altas de los commodities, terminados esos grandes momentos, entonces se marcha la compañía, se marcha el capital, se marchan las fuentes de trabajo y no se genera el elemento de sustitución directa que pudiera haber aprovechado las mismas condiciones portuarias, las mismas condiciones geográficas, las mismas condiciones de ser el puerto que tiene más cercanía con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y de los Estados Unidos con la península de la Florida, que dentro del comercio con esa nación absorbe casi el 50% del volumen total, del volumen completo. El anuncio, y sobre todo si uno lo toma solamente por el tema eléctrico, no deja de ser importante, de la licitación de las plantas que allí se van a construir es importante. No deja de ser ciertamente un reto, sobre todo por un tema que es aparte del que estamos tratando, del tema de generación, y de que hay que seguir manteniendo la presión en tener una matriz de generación suficiente para una población en crecimiento, para una población con necesidades en crecimiento. Pero fuera del tema eléctrico per se, sí centrémonos en el hecho, al igual que Pedernales, de que si las cosas terminan saliendo como se planifican, si se logra volver a tener un polo de desarrollo, porque las condiciones portuarias están ahí, la naturaleza ya dio lo que Dios, o si usted no es creyente, lo que la propia evolución geológica y natural nos brindó, y no le pedimos a nadie y no le debemos a nadie. Entonces ahora la obra humana, la parte que está relacionada a la infraestructura y la superestructura, que son los recursos humanos, la metodología de trabajo, el ordenamiento, la regulación, hay que tratar de ponerla a tono con esas expectativas. Al igual que decíamos del caso de Pedernales, no podemos esperar a que arranquen trabajos, obras, inversiones, para luego entonces tratar de poner curas a males que ya hemos arrastrado en otros polos de desarrollo. Ha llegado la normativa, si es que ha llegado, después que ha habido población. Ha intentado llegar el orden, ha intentado llegar la planificación, ha intentado llegar el mapa urbano después del hacinamiento, después de la ocupación de terrenos, después de que se festine muchas veces a través de las propias autoridades locales. Y todo el mundo sabe, cuando decimos autoridades locales, a qué nos referimos, cuando aquí desde el propio poder municipal se le ha abierto la compuerta a los infiernos de la invasión de áreas públicas y privadas. Y cuando se han dado esas ocupaciones, y en el caso, hay que decirlo, de los polos de desarrollo, siempre se da de la mano de obreros, de trabajadores, de gente pobre, vulnerable, necesitada. Entonces, una vez ocupan esos espacios, una vez ocupan esos lugares que se supone no debían desarrollarse de esa manera, entonces, ¿qué viene? Viene el político en campaña, viene el alcalde buscando votos, viene el candidato presidencial o al Congreso buscando el favor del voto de esos ciudadanos vulnerables, y con planchas de zinc, con blogs, con la promesa y a veces hasta la propia ejecución de acometidas públicas, entonces termina oficializando el desorden, termina dándole un carácter de lo que muchos llaman derechos adquiridos, palabrita, frase a la que le tengo un terror en un estado de derecho que no es sólido. Se ha hecho de esas dos palabras una especie de licencia para matar tipo James Bond, y que ha hecho que muchísimas áreas del país no hayan podido completar esa primera fase del desarrollo. A Manzanillo tenemos que verlo con esos mismos lentes, con esos mismos anteojeras que nosotros exigimos se haga el proyecto de Pedernales. Los ejemplos ya hace rato están ahí. Ya vimos en el caso de Sosúa, en el caso de Puerto Plata, en el caso de Punta Cana, no tanto quizás en el caso de La Romana, que maneja una vertiente distinta, puesto que era una economía de enclave, la antigua Puerto Rico Sugar Company le vende a la Gulf and Western, la Gulf and Western a su vez es asumida por Central Romana Corporation, y de alguna manera esa economía de enclave pudo impedir
que se le asignara, que se le arrabalizara en los puntos donde desarrolló su inversión. Eso no nos impide ver que el crecimiento de la Romana también ha tenido sus problemáticas en su propia atracción de empleo, en su propio crecimiento, en los barrios más vulnerables del municipio, y ha impedido también, ¿por qué no?, que el municipio de La Romana tal vez haya logrado los niveles de desarrollo y de crecimiento que merece una zona de la que se explota, en la que se invierte y se saca tanta riqueza en el país. Los ejemplos los tenemos. No hay que ir a ningún sitio del mundo, no tenemos que ir a ningún laboratorio en Harvard ni en ninguna universidad europea. Ya debe haber suficiente aprendizaje de los errores y de los tropiezos para aprender a levantar las piernas. Lo importante, voluntad política, capital invertido, un plan, una brújula a dónde llegar. Lo siguiente, darle a esos detalles la conformación de un régimen de consecuencias, un régimen de incentivos que pueda ayudar a crecer todos estos polos, en el caso de Manzanillo, en el caso de otros más, sin que el día de mañana digamos, esto que está pasando, lo dijimos. Llévatelo, Cundo.